Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este recinto, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la más cordial bienvenida. Desde luego les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, colegas de mesa, a esta presentación editorial de la obra El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza, de la autoría del doctor Rodolfo Villarreal Ríos, a quien pues tenemos el gusto de contar con su presencia. Así que pues para dar inicio a esta presentación editorial, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Felipe Ávila, pues quien podrá trazar algunos de los ejes principales de la obra, o incluso también hablarnos sobre lo que se estaba viviendo en México, los años que se tratan en este título, en esta investigación. Y pues nada más leeré una brevísima semblanza curricular del doctor Ávila Espinosa para aquilatar su presencia en esta tarde. El doctor Ávila Espinosa es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad es director general adjunto de Servicios Históricos del INERM. Entre sus investigaciones pues, destacan algunos artículos y capítulos, pues, los cuales les leeré algunos títulos. Los orígenes del zapatismo, publicado en el año 2000, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, publicado en 2005, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, del 2014, y en coautoría con Pedro Salmerón es autor de Historia breve de la Revolución Mexicana, publicado en 2015. Así que sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos su presencia en esta presentación de un libro que creo representa una muy importante contribución a la historiografía de la Revolución Mexicana, particularmente en un aspecto muy poco conocido, que es el de las relaciones de México con Estados Unidos durante el gobierno de Venustiano Carranza, y en una época particularmente complicada, porque el tiempo en el que se ubica esta investigación es 1919 y 1920, los dos últimos años del gobierno de Venustiano Carranza, que como todos ustedes saben fueron años extremadamente complicados para nuestro país, tanto a nivel interno como en el contexto internacional, por la Primera Guerra Mundial, por la postura que México asumió ante la conflagración internacional y por las múltiples presiones a las que se fue viendo sometido durante la Revolución Mexicana y particularmente durante el tiempo en que duró el conflicto bélico mundial. Voy a tratar de ubicar primero el contexto nacional e internacional en el que se presenta este libro, que, reitero, es una contribución muy importante que hace el doctor Villarreal acerca de un tema muy poco conocido, prácticamente inédito en la historiografía de la Revolución Mexicana, y que tiene la virtud, además, de hacer una muy exhaustiva investigación con fuentes primarias, sobre todo de los archivos estadounidenses, de los archivos de Washington, del Congreso, una muy amplia hemerografía, una investigación muy exhaustiva de los archivos de los presidentes estadounidenses de estos años en los que se ubica la investigación, y también una muy exhaustiva investigación acerca de las fuentes mexicanas relacionadas con este tema. Entonces, para comenzar, creo que habría que señalar lo complicado, lo difícil, lo complejo que fue la relación de México con Estados Unidos
desde siempre, pero particularmente durante la Revolución Mexicana. Habría que tener como antecedentes las presiones estadounidenses, la intervención abiertamente injerencista del embajador estadounidense en la caída del gobierno democrático de Francisco I. Madero. Todos hemos escuchado, hemos leído, hemos sabido de la intervención del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, el pacto de la embajada que se firmó en la embajada de Estados Unidos en nuestro país entre Félix Díaz y Victoriano Huerta para ponerle fin al gobierno democrático de Francisco I. Madero, el papel ignominioso, uno de los peores ejemplos de la diplomacia internacional, y miren que hablar de ejemplos negativos de la diplomacia estadounidense en el mundo es algo realmente lamentable, pero esta intervención en 1913 del embajador Lane Wilson para acabar con el gobierno democrático de Madero creo que es uno de los ejemplos más ignominiosos, más vergonzosos y más deplorables en la historia de la diplomacia internacional. Después, todos sabemos lo que significó la intervención armada de la Marina estadounidense en Veracruz el 21 de abril de 1914, sin ninguna justificación, en donde una poderosa flota de guerra nos invadió, bombardeó el puerto de Veracruz, ocupó las instalaciones y se mantuvo administrando esta que era la principal aduana y el principal puerto mexicano durante 9 meses en el año de 1914. Sabemos también la actitud injerencista del gobierno estadounidense para poder determinar el curso de la Revolución Mexicana, para influir en el resultado de nuestra revolución, buscando favorecer y privilegiar sus intereses, lo que significó la iniciativa también abiertamente injerencista para influir en la Revolución Mexicana en los momentos finales del gobierno de Victoriano Huerta a través de la iniciativa conocida como las conferencias de Niagara Falls, el intento mediador impulsado por Estados Unidos y respaldado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile para tratar de negociar una salida al conflicto bélico mexicano que Venustiano Carranza rechazó de manera tajante. Sabemos también lo que ocurrió en 1916, después de que Francisco Villa invadió y atacó Columbus en marzo de ese año, y la respuesta desproporcionada, injustificada, absurda de Estados Unidos al mandar una expedición punitiva que en su momento más álgido llegó a concentrar más de 10,000 tropas en territorio mexicano, particularmente en el estado de Chihuahua, que invadieron de manera unilateral e injustificada la nación nuestra, y que permanecieron desde marzo de 1916 hasta el 5 de febrero de 1917, en que finalmente se retiraron del territorio nacional. Después, una vez discutida, aprobada y promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, en donde uno de sus artículos fundamentales fue el 27, que reivindicó la soberanía de la nación para los recursos naturales y particularmente para los productos del subsuelo, que se habían modificado a lo largo del siglo XIX y que a través de concesiones muy ventajosas les habían sido adjudicadas estas concesiones a las empresas petroleras extranjeras, inglesas,
y estadounidenses particularmente, y que con el espíritu nacionalista que surgió del Congreso Constituyente reunido en Querétaro en 1916 y 1917, puso fin a esta serie de concesiones, de contratos perjudiciales para la nación mexicana que habían favorecido los intereses de las empresas extranjeras, y que el artículo 27, al reivindicar para la nación la soberanía de los recursos naturales y de los productos del subsuelo, significó un golpe serio para los intereses de las grandes empresas petroleras, que desde el primer momento se opusieron de manera tajante al contenido nacionalista del artículo 27 en materia del petróleo, y cuyos gobiernos estuvieron respaldando la protesta y el rechazo de las empresas petroleras, buscando evitar que se aplicara la Constitución. En este contexto, todos saben lo que significó el estallido de la Gran Guerra Europea en 1914, que en 1917 se convirtió en una guerra mundial al ingresar los Estados Unidos a ella, y que involucró a buena parte de las naciones que estaban vinculadas con los grandes imperios europeos, y que significó una modificación en las relaciones internacionales del mundo, un nuevo equilibrio en donde Estados Unidos surgió de esa conflagración como la primera potencia económica y la primera potencia militar del mundo al finalizar la Primera Guerra. El ingreso de Estados Unidos a la Guerra Mundial del lado de los aliados significó de manera decisiva el triunfo de los aliados y el papel geoestratégico central que tuvo México en esta conflagración, porque seguramente, como ustedes han escuchado también en varias de las conferencias y de los cursos que hemos ofrecido aquí en este instituto, México fue objeto de una enorme presión internacional, tanto de los países aliados como de Alemania, para que ingresara a la guerra. Desde luego, Estados Unidos y los países aliados buscando que México se alineara con ellos, y Alemania buscando que México le declarara la guerra a los Estados Unidos. Todos hemos escuchado acerca del famoso telegrama Zimmermann, que además sirvió como pretexto para justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra, al hacerse público el contenido escandaloso del telegrama Zimmermann, que le proponía a Venustiano Carranza una alianza militar con Alemania, que le declarara la guerra a los Estados Unidos, y que declarándole la guerra a los Estados Unidos, Alemania ayudaría militarmente a México ofreciéndole la recuperación de los territorios que habíamos perdido durante la guerra de conquista territorial que perdimos con los Estados Unidos en 1846 y 1848. Estados Unidos presionó de manera fuerte, agresiva a México para que entrara a la guerra mundial del lado de los aliados. Venustiano Carranza hizo una evaluación de la situación internacional y también de la política interna de nuestro país y resolvió, yo creo que con enorme razón, que México no tenía nada que perder, que México no tenía nada que ganar si ingresaba a la guerra, que si hacía caso a las presiones de Estados Unidos, se iba a convertir en un satélite de Estados Unidos que le iba a tener que proporcionar hombres, jóvenes, materias primas, productos manufacturados, mano de obra, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y que estar dentro de la órbita de los Estados Unidos
no le convenía a nuestro país, por lo cual desde 1914 Venustiano Carranza decidió que México tenía que mantener una posición neutral ante la guerra. Esta decisión de mantener la neutralidad le costó mucho a México, le costó mucho al gobierno de Venustiano Carranza, fue objeto de un boicot comercial, de un bloqueo. Estados Unidos le negó la venta de armas, la venta de alimentos, pero no solo eso, también presionó a los países latinoamericanos para que no le vendieran a México los productos que necesitaba, que no le vendieran alimentos, que no le vendiera azúcar, que no le vendieran productos, materias primas. México fue objeto de un bloqueo comercial en los hechos, provocado por su neutralidad ante la guerra, un boicot comercial promovido por los Estados Unidos. México en el Congreso Constituyente había decidido constituir un banco de Estado que no había en esos momentos un sistema financiero nacional en el país, no había crédito, no había inversiones, no había flujo de capitales, la economía estaba en bancarrota y había un caos financiero desde la Revolución y después cuando triunfa el constitucionalismo, por lo que los diputados constituyentes decidieron crear el Banco Único de Emisión y sin embargo nuestro país no tenía recursos suficientes para poder crear este Banco de Estado, que después sería el Banco de México, que se creó hasta 1925, pero que había sido una iniciativa surgida desde el Congreso Constituyente reunido en Querétaro. Carranza, durante su gobierno constitucional, desde 1917 y 1918, buscó afanosamente conseguir el capital semilla para poder crear el Banco de Estado y se necesitaba un préstamo de $100 millones de los Estados Unidos para poder hacerlo. Comenzaron las negociaciones para poder obtener este financiamiento y Estados Unidos decidió también bloquear y vetar el préstamo de los banqueros estadounidenses de Wall Street, de manera que tampoco se pudo concretar la creación del Banco Único de Emisión que buscó afanosamente y sin éxito hacer el gobierno de Venustiano Carranza. Hay que subrayar también que México tuvo un papel de liderazgo a nivel internacional y particularmente entre los países latinoamericanos durante los años de la Primera Guerra Mundial, porque México no solamente fue el principal defensor de la neutralidad, sino que también buscó influir para que terminara pronto y de manera pacífica el conflicto, que se pusiera fin a la guerra que estaba causando una enorme destrucción de vidas, de recursos, y promovió una iniciativa de paz que le propuso a los países neutrales hacer un boicot comercial a los países que estaban en guerra para tratar de influir en que terminara el conflicto bélico. Esta iniciativa de Venustiano Carranza de ponerle fin a la guerra y este liderazgo regional y latinoamericano que tuvo el gobierno de Venustiano Carranza, sin embargo, no tuvo éxito por la decisión de Estados Unidos de entrar a la guerra y por la presión que ejerció Estados Unidos sobre el resto de los países neutrales y particularmente con los países latinoamericanos, que hicieron que, aunque en un principio había sido bien recibida y apoyada la iniciativa de paz de Venustiano Carranza, por las presiones económicas y militares de Estados Unidos, esta iniciativa no tuvo ningún éxito. La guerra, como todos sabemos, termina en noviembre de 1918. El gobierno de Venustiano Carranza en 1919 se ve inmerso en una serie de conflictos internos.
Hay que recordar que desde que tomó posesión como presidente constitucional de la República el 1 de mayo de 1917, además de estas dificultades internacionales por el contexto de la Guerra Mundial y por las presiones de Estados Unidos y de Alemania para que México se involucrara en la guerra, a nivel interno también había una enorme cantidad de problemas. Venustiano Carranza tuvo que enfrentar distintas rebeliones. En Morelos estaba levantado Emiliano Zapata desde el comienzo de su mandato, incluso desde antes, desde 1914, cuando se desata la guerra entre las corrientes revolucionarias, entre el constitucionalismo y la convención. Zapata junto con Villa se levantan en armas en contra del constitucionalismo y desde 1914 el zapatismo se mantiene en pie de guerra en Morelos. En Chihuahua, lo que quedaba del villismo, que a pesar de que había sido derrotado en 1915 en las batallas del Bajío, en donde Álvaro Obregón destrozó y desapareció a la División del Norte, sin embargo, el villismo se mantuvo como movimiento guerrillero que siguió dando muchas batallas, mucha resistencia al gobierno de Venustiano Carranza y no pudo ser acabado, neutralizado, y durante 1919 parte de las zonas rurales de Chihuahua estaban en poder del villismo, que también ocasionalmente tenía fuerza para ocupar algunas de las principales ciudades de ese que es el más grande estado de la República Mexicana. Además del villismo y el zapatismo, en la zona petrolera de las Huastecas había una especie de zona liberada en poder del ejército contrarrevolucionario de Manuel Peláez, que estaba al servicio de las empresas petroleras extranjeras y que había logrado resistir los embates del gobierno constitucional y que mantenía una especie de zona liberada en favor de las empresas petroleras que gracias a eso habían podido seguir produciendo y exportando y consolidando a la industria petrolera como la más importante de la economía nacional, particularmente en el contexto de la Guerra Mundial. Además de estas tres rebeliones regionales, había una cuarta rebelión en el sur-sureste de la República, encabezada por Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que había regresado al país en 1916 y que se había unido al movimiento soberanista oaxaqueño que buscaba hacer una república independiente de Oaxaca, que había desafiado a la federación y que al aliarse con Félix Díaz se convirtió en un movimiento rebelde regional de significación que puso en jaque al ejército de la República, de la Federación, en Oaxaca, en partes de Veracruz, en partes de Tabasco y en parte de Chiapas. Había, además de estos movimientos regionales, otros movimientos también que desafiaban al gobierno constitucional de Venustiano Carranza. En Michoacán estaba la guerrilla de José Inés Chávez García, que también en algunos momentos logró tomar Pátzcuaro, logró tomar Apatzingán, algunas ciudades importantes del estado de Michoacán, y junto con estos movimientos rebeldes que durante todo el gobierno de Venustiano Carranza no pudieron ser derrotados y que permanecieron hasta el fin del gobierno de Carranza, había también escisiones, divisiones y levantamientos armados dentro de las filas constitucionalistas por parte de algunos generales que compitieron para ser gobernadores en sus estados y que al ser derrotados se levantaron en armas contra Venustiano Carranza, como fue el caso de Luis Gutiérrez en Coahuila, como fue el caso de Luis Caballero
en Tamaulipas y como fue el caso de Silvestre Mariscal en Guerrero, que siendo generales constitucionalistas, al perder las elecciones, no aceptaron los resultados y se levantaron en armas contra la Federación. Entonces, estos años del gobierno de Venustiano Carranza fueron particularmente difíciles por el contexto internacional de la Primera Guerra Mundial, por las presiones de Estados Unidos para que México abandonara la neutralidad, por el aislamiento y el bloqueo comercial al que fue sometido México por su neutralidad ante la guerra y por la inestabilidad política que había en la República por estos movimientos rebeldes regionales y por estas divisiones en las filas del constitucionalismo. Es en este contexto internacional y en este contexto interno en el que ocurre esto que es el objeto de investigación del libro que hoy estamos presentando del doctor Rodolfo Villarreal sobre el Senado estadounidense enjuiciando a México y al gobierno de Venustiano Carranza. El doctor Villarreal nos va a hablar con detalle de cómo decidió hacer esta investigación, cuál es su planteamiento, sus conclusiones, sus aportaciones. Yo quisiera solamente señalar que este libro representa una muy importante contribución historiográfica a un tema que es prácticamente desconocido en la historiografía de la Revolución Mexicana, en donde nos ofrece una visión muy detallada, muy completa acerca de las presiones de Estados Unidos, de los objetivos de algunos de los grupos económicos y de poder más influyentes en el vecino país del norte, de las diferencias, las divisiones entre los demócratas y los republicanos en una coyuntura electoral también inminente, la sucesión presidencial de Woodrow Wilson en 1919 y el enfrentamiento que se da en la campaña electoral entre los republicanos y los demócratas, y en donde parte de esa lucha electoral, de esa lucha política entre estos dos que son los grandes partidos históricos en Estados Unidos, la manera en que el tema de México tiene un papel central en la discusión y en la contienda electoral. Porque el objeto del libro del doctor Villarreal está centrado justamente en una iniciativa del Partido Republicano que logra formar una comisión en el Senado estadounidense para juzgar al gobierno de México y para influir en la postura del gobierno estadounidense con relación a México, tratando de que la línea más dura, más antimexicana, más xenófoba, más nacionalista de los Estados Unidos, representado por el Partido Republicano, influyera para que México cediera a sus presiones y que consiguiera objetivos centrales que básicamente se resumían en dos temas. Por un lado, en la indemnización a lo que ellos consideraban que eran los daños causados por la Revolución Mexicana a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses durante el conflicto armado, pero sobre todo su interés en que no se aplicara el artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Asegurar que este contenido nacionalista del artículo 27 en relación a los recursos petrolíferos se mantuviera en suspenso, sin aplicación, que no tuviera efectos retroactivos para tratar de garantizar que las ganancias extraordinarias de la industria petrolera se mantuvieran.
Creo que este es el contexto, el escenario en el que se ubica esta discusión en el Senado estadounidense con esta comisión que enjuicia a México y al gobierno de Venustiano Carranza, que es el objeto que nos trata, que nos desarrolla con mucha fuerza, con mucha contundencia, con mucho detalle, el doctor Rodolfo Villarreal, y a quien felicito por este gran esfuerzo historiográfico. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila por esta intervención. Desde luego me sumo al reconocimiento, me sumo a las felicitaciones por esta investigación, que desde luego permiten tratar de acercarnos a entender a este país vecino del norte, con quien compartimos una frontera de 3.200 kilómetros, y muchas veces nos cuesta trabajo acercarnos al estudio, al conocimiento de nuestro vecino. Y algo nada más lo que quisiera subrayar, que mencionó el doctor Ávila, es cómo en efecto nos deja ver que Estados Unidos, así como lo hemos mirado históricamente o historiográficamente desde México, y que tenemos la idea de que Estados Unidos es un país unificado, fuerte, homogéneo en sus opiniones, y que este es un gran ejemplo de las discusiones, de los debates dentro del Congreso, dentro de la propia opinión pública estadounidense, y cómo a partir de este episodio se abren múltiples ventanas que nos permiten entender al país vecino del norte en un momento complicado para Estados Unidos y desde luego también para México. No quiero tomar minutos que no me corresponden, solamente estoy aquí moderando, pero sí quería subrayar eso. Les recuerdo nada más dos asuntos. El libro está a la venta, está en la librería, cuesta el día de hoy 120 pesos a todas aquellas personas que estén interesadas en adquirirlo. Y por otro lado, estamos pasando, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario para el autor y para el doctor Ávila, para que puedan anotarlos ahí, formularlos, y que entonces al final podamos podamos desarrollarlos. Bueno, entonces ahora sí le voy a dar el uso de la voz al autor de esta obra que nos congrega en este espacio, y también leeré una brevísima semblanza para que podamos reconocer las contribuciones que ha tenido el doctor Rodolfo Villarreal Ríos, y desde luego que podamos reconocer esta obra que estamos presentando. El doctor Rodolfo Villarreal Ríos es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió el diplomado en Economía e Inglés por The Economics Institute de la Universidad de Colorado Boulder y la maestría en Economía en la misma institución. Tras servir al Estado mexicano por más de 2 décadas, regresó a la academia, obtuvo la maestría en Historia y más tarde recibió el grado de doctor en Historia por la Universidad de Montana, donde actualmente imparte cátedra sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. El doctor Villarreal es asiduo colaborador de medios impresos. Como editorialista, ha publicado más de 700 artículos sobre historia, economía, deportes, política y relaciones internacionales en el suplemento de política económica de la revista Tiempo, en los diarios El Nacional de la Ciudad de México, Zócalo del Estado de Coahuila, Nuevo Día de Nogales, Sonora, así como en los portales de internet el diario de Tasco.com, el diario de Tasco.com, guerrerohabla.com y todotexcoco.com. Ahora sí, sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz al autor de la obra que nos reúne esta tarde. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco su presencia y el honor que me otorgan al estar ante ustedes para exponer o para presentar este libro, El Senado estadounidense enjuicia a México y al presidente Carranza. Quiero primeramente agradecer tanto a la maestra Fabiola García Rubio como al doctor Felipe Espinosa el acompañar o el estar presentes en esta ocasión en la presentación de este libro.
Pero antes de cualquier cosa, quiero hacer un recordatorio. Hace aproximadamente 15 años, allá en la fila última de este mismo recinto, se encontraba una persona que en ese momento no sabía qué iba a pasar con su vida. Habían transcurrido 20 años de la misma dedicados al servicio del Estado mexicano, había concluido su etapa y no sabía qué iba a pasar con él. 14 años, 8 meses exactamente después, lo tienen enfrente de ustedes, convertido en historiador, un historiador tardío que decidió regresar a la escuela y reinventarse. Claro que para llegar aquí han sucedido muchas cosas, independientemente de las experiencias académicas que se han vivido, pero definitivamente tengo que hacer un reconocimiento especial a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que fue quien me dio la oportunidad de presentar el proyecto inicial de este libro. Gracias a ella he tenido oportunidad de que el libro sea editado, de que el libro fuera presentado en la 39ª Feria del Libro del Palacio de Minería el pasado mes de marzo, que el diario La Jornada, La Crónica, me realizara una entrevista que fue publicada el día 9 de abril de este año, que la doctora Galeana me hiciera el honor de prologar la edición de este libro. Y bueno, para ella es mi agradecimiento eterno. Pero la publicación de un libro, normalmente tendemos a olvidarnos que hay muchas personas que intervienen en ella. Una de las personas que primero intervino en todo este proceso fue el doctor Felipe Ávila Espinosa, quien tuvo a su cargo la revisión inicial del texto y al cual le agradezco mucho su valiosa opinión positiva sobre el mismo. Asimismo, he contado con el apoyo del doctor Francisco Burgoa Perea, del maestro David Guerrero Flores, que fue quien organizó este evento, de la licenciada Emma Cecilia Negrete Guerra, cuyo apoyo ha estado siempre presente, de la licenciada Soledad López Acosta, a quien me consta haber visto estar haciendo malabares financieros para que pudiera salir la edición de esta publicación, a la licenciada Dania Fabiola Beltrán Parra, quien estuvo a cargo de la última revisión del texto, al licenciado Filiberto Gutiérrez Díaz, quien está encargado de la distribución aquí en la librería del INER, y al maestro Beremundo Carrillo Rebeldes, que fue la primera persona con la que tuve contacto en este instituto para dar pie a todo lo que hoy tenemos presente aquí, así como a todos aquellos que no conozco, no sé sus nombres, pero que estoy cierto que intervinieron en el proceso de elaboración de este libro. Para todos ellos, muchas gracias. Entrando ya en materia del libro, como lo mencionaba el doctor Felipe Ávila, el libro nace en el marco de una situación cambiante en el mundo. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos emergen como la primer potencia, acompañado por Francia y por Inglaterra, por decir simplemente los principales. En ese contexto, el presidente Woodrow Wilson, quien había basado su campaña de reelección en 1916, prometiéndole a las madres estadounidenses que no enviaría a sus jóvenes a la guerra, pues tuvo que redactarse sus palabras y enviarlos a la guerra. Sale como el gran triunfador, como el gran líder mundial. Y bueno, esa victoria provoca reacciones que van a tener consecuencias en el futuro de la humanidad. Recordemos que en febrero de 1919 se firman los tratados de Versalles.
y ahí el representante de Francia, lejos de mostrar grandeza en la victoria, se cobra la afrenta que le había hecho Otto von Bismarck en 1871 a Francia, cuando la guerra franco-prusia, donde le había despojado de territorios, y Clemenceau, el primer ministro francés, ve la oportunidad de tomar revancha de Alemania y, conjuntamente con los otros líderes que también tienen responsabilidad en ello, imponen condiciones leoninas a Alemania para su pago. En ese momento no se estaban percatando que incubaban el huevo de la serpiente, que tendría su nacimiento en 1932-1933, con el arribo al poder Alemania de la bestia austríaca Adolf Hitler, con todo lo que ello implicó para el pueblo alemán y la humanidad. Pero ¿qué sucede cuando emerge un gran triunfador? Pues obviamente provoca reacciones en su país. No todo mundo va a aceptar el triunfo de alguien que promete tener un futuro brillante. Woodrow Wilson, dentro de ese paquete de creación, de la firma del Tratado de Versalles, se compromete a crear la Liga de las Naciones e incorporar a los Estados Unidos a dicha Liga de las Naciones. Y ello da pie para que los miembros del Partido Republicano, como lo menciona el doctor Ávila, se muestren reacios a aceptar todas las condicionantes de Wilson, y se inicia una batalla entre los republicanos, encabezados por el senador por Massachusetts, Henry Cabot Lodge, quien se pone al frente de los senadores estadounidenses para impedir que los Estados Unidos se incorporen a la Liga de las Naciones, arguyendo que de hacerlo, Estados Unidos perdería soberanía, puesto que todas sus decisiones en materia internacional estarían sujetos al interés de la Liga de las Naciones. Asimismo, en ese contexto, los Estados Unidos ven otra oportunidad para consolidar su dominio en el territorio latinoamericano, haciendo uso de los principios establecidos en la doctrina Monroe. Y uno de los temores que tenían los estadounidenses era que Japón fuera a establecerse en la península de Baja California, específicamente en el área de Bahía Magdalena, un área preciosa, un área totalmente resguardada. Quienes hemos tenido la oportunidad de navegar por esos rumbos, y lo digo navegar porque en alguna ocasión, en mis tiempos de servidor público en el área de pesca, tuve oportunidad de visitar esa zona, y pues francamente a 20 años de distancia, que fue cuando la visité, pues la encontraba a un sitio todavía hasta cierto punto paradisíaco, pero un área que podía ser muy adecuada para establecer una zona de ataque. En ese contexto, el embajador demócrata por Arizona, Henry Ashurst, decide hacer una propuesta en el Senado estadounidense diciendo que sería conveniente proponerle a México la compra de una porción en el norte de Sonora y toda la península de Baja California. El argumento que planteaba el senador Ashurst era que México tenía abandonada esa zona, que era una zona riquísima y que jamás podría México desarrollar la Baja California, además de que ahí podría establecerse una base militar que sirviera de defensa a los Estados Unidos para cualquier ataque proveniente del Pacífico. En ese mismo contexto, cuando México estaba en su proceso de reconstrucción, se habían dado a partir de la Revolución Mexicana en 1910 toda una serie de acontecimientos de daños y perjuicios en contra de propiedades estadounidenses, aunque básicamente, como también lo señalaba el doctor Ávila,
eran los intereses petroleros quienes estaban preocupados con qué iba a suceder con sus negocios, pero a la vez también hay que reconocerlo, en el fragor de la batalla de la Revolución, muchos estadounidenses habían perdido la vida, unos accidentalmente, otros porque se involucraron en las actividades violentas. Y otro factor adicional era que Woodrow Wilson en 1919 tenía que empezar a pensar en la sucesión presidencial de 1920 con todo el poder que había derivado de haber surgido como el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial. En México, como ya se comentó, teníamos un proceso de reconstrucción. El país tenía escasos 2 años de haber promulgado la Revolución Mexicana, la Constitución Mexicana, la cual obviamente provocó pues muchos resquemores. Si queremos mencionar quién fue la primera organización que abiertamente se declaró en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que como me dijo un amigo hace unos pocos días, reformaba la Constitución de 1857, que eso es algo que se nos olvida. Entonces, ¿quién emerge como el primer opositor? Pues ni más ni menos que la Curia Católica Mexicana, representada por los obispos, quienes el 24 de febrero de 1917 lanzan una carta pastoral criticando la Constitución Política Mexicana y declarándose abiertamente enemigos del presidente Carranza. A esta carta de los obispos hubo una reacción de apoyo por parte del Papa Benedicto XV, quien les envía una carta diciéndoles que los apoyaba totalmente y que era un peligro para la estabilidad de la institución religiosa el que la Constitución siguiera en efecto. Aparte de eso, la Curia Católica seguía teniendo un gran resquemor con el presidente Carranza Garza, debido a que en 1914, en febrero, el presidente Carranza tiene el acierto de empezar a cambiar la situación en México y promulga la ley del divorcio, algo que iba contrario a todos los preceptos de la religión católica. Más tarde, en junio de 1917, regresa de su exilio el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, quien había sido expulsado junto con 100 sacerdotes de México. Después de la promulgación de la Constitución, Carranza decide declarar la amnistía y permitir el regreso de los sacerdotes. Regresa Francisco Orozco Jiménez, a quien apodaban el Chamula, y no lo apodaban de gratis, porque años antes, cuando había estado de obispo en Chiapas, había soliviantado a los tzotziltes en contra del gobierno mexicano, provocando una gran matanza de estas personas. Entonces Francisco Orozco Jiménez lanza una carta pastoral declarándose abiertamente en contra de la Constitución mexicana. El presidente Carranza, conforme pasa el tiempo, está más preocupado en el proceso de reconstrucción nacional que en entablar controversias con la religión católica, pero sin embargo los miembros de la Curia Mexicana, encabezados por Orozco Jiménez, pues no estaban contentos, y Orozco Jiménez se asocia con un sacerdote jesuita francés de nombre Bernard Bergoen y empiezan a construir lo que 9 años más tarde terminaría siendo la llamada Revolución Cristera, a la cual en lo personal yo la llamo la reyerta inútil, puesto que al final de cuentas lo único que se perdieron fueron 100,000 vidas y no hubo ningún cambio en la percepción de permitir
que la religión católica siguiera operando en México como lo había hecho por muchos años. A todo esto, Venustiano Carranza nos resulta un adelantado de casi un cuarto de siglo. En 1919, Venustiano Carranza Garza decide que su sucesor debe ser un civil y terminar con la era de los generales. Algo que, si bien sonaba muy lógico, en la realidad era impracticable. Teníamos todavía muchos generales que se creían con derechos a recibir el pago por su actuación en la Revolución Mexicana. Entonces Carranza decide proponer o a impulsar como su sucesor al embajador de México en los Estados Unidos, el ingeniero Ignacio Bonillas Fragió, quien era un hombre al cual no podemos decir escaso de luces intelectuales. Él era un ingeniero que había obtenido su título en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, algo lo cual no es cosa menor desde el punto de vista intelectual. Pero a él se oponían dos generales que habían sido triunfantes en la Revolución. Uno de ellos era Pablo González Garza, que quería cobrar sus acciones revolucionarias. Uno había sido el artífice del exterminio, asesinato, muerte, como quiera llamársele, de Emiliano Zapata. El otro, que durante la Primera Guerra Mundial, él definitivamente se había manifestado en pro de los alemanes. Y un tercero, que creía que por ello iba a contar con el apoyo de los estadounidenses. Su esposa era nativa de aquel país. Entonces Pablo González pensaba que con esas credenciales él podía aspirar a ser presidente de México. El otro era el general Álvaro Obregón Salido, el cual paradójicamente, hoy que hablamos de la actitud digna del presidente Carranza Garza, pues nos acompaña aquí con su imagen presidiendo este evento, y lo comentaba con la maestra Fabiola García Rubio, lo paradójico que resultaba que estuviéramos hablando de Carranza y su actitud firme y decidida, digna, mientras teníamos a Obregón, que al final de cuentas Obregón era uno de los que se formaron alrededor de Carranza y fue el general que lo ayudó a consolidar el triunfo, y fue el único general invicto que tuvimos en la Revolución Mexicana. Lo que haya sucedido al momento de discutir quién se quedaba con el poder son otras circunstancias que, bueno, así sucede en la vida. Entonces, ellos dos eran los que estaban buscando heredar el poder de Carranza. Cuando leemos las memorias del presidente Adolfo de la Huerta nos dice que el presidente Carranza en 1916 estableció una especie de pacto o acuerdo con González Garza y con Obregón Salido, diciéndoles que esperaran y no se lanzaran en esa ocasión a buscar la presidencia, porque aún eran muy jóvenes y dentro de 4 años podrían aspirar a la presidencia. Sin embargo, ya sabemos que las promesas pues son temporales y generadas por las circunstancias. Entonces, bajo este esquema es que llegamos a lo que sucede en 1919-1920 y que es el tema de este libro. Por un lado, en este libro traté de contribuir a aclarar un poco un mito que no sé dónde surgió ni cuándo surgió, pero en México tenemos la percepción de que en Estados Unidos los demócratas nos aman y los republicanos nos odian.
Y bueno, si nos ponemos a revisar la historia, pues las cosas nos van a resultar un poco cuestionables. Resulta que en 1836, cuando perdimos Texas, el presidente de los Estados Unidos que impulsa el movimiento de estadounidenses hacia Texas se llamaba Andrew Jackson. Y Andrew Jackson, por pura coincidencia, es el creador del Partido Demócrata. Más tarde, en 1846, 1847, cuando el señor López de Santana se especializa en sus asuntos de venta de terrenos, pues se lleva y a cambio de $15 millones se vende la mitad del territorio nacional. Pues el presidente de los Estados Unidos se llamaba James Polk, nativo de Carolina del Norte, quien era el alumno más aventajado, casi su hijo putativo, de Andrew Jackson. James Polk era un demócrata totalmente decidido. Pasan los años y en 1914, cuando se suscita el asesinato de Victoriano Huerta, el presidente Woodrow Wilson, que quería hacer el bien, pues dice: voy a ayudar a los mexicanos, y ordena que se envíen los navíos estadounidenses a las costas de Veracruz, y el presidente Woodrow Wilson pues también era demócrata. Por pura coincidencia, el secretario de la Marina de los Estados Unidos se llamaba Josephus Daniels, un hombre que a lo largo de su vida no se distinguió por su amor a las minorías, también era demócrata, y él fue el que dio la orden de que se enviaran los buques a Veracruz. El subsecretario de Marina de los Estados Unidos, que fue el que implementó toda la operación, se llamaba Franklin Delano Roosevelt, quien también sería un presidente demócrata años más tarde. Entonces, como podemos ver, pues con los demócratas no nos ha ido lo bien que creemos a lo largo de la historia, aun cuando debo de aclarar que Woodrow Wilson, bueno, todavía nos quiere hacer el bien nuevamente en 1916, cuando envía la exposición punitiva para que acabe con el general Francisco Villa, la cual, como todos sabemos, termina en un desastre. Pero Woodrow Wilson, como buen estadounidense, de pronto le entran actos de arrepentimiento, y tuvo dos. Uno en 1915, precisamente el día que se celebraba el aniversario, el natalicio de Andrew Jackson, donde fue e hizo el primer acto de arrepentimiento diciendo que no nos volvería a invadir. Nos invadió en 16 nuevamente, pero bueno, los arrepentimientos siempre valen. En 1918 nuevamente Woodrow Wilson se reúne con un grupo de 90 editores mexicanos y les promete que ahora sí ya no nos va a volver a invadir, que está arrepentido de todo lo que había hecho. Pero bueno, esos son la forma en que nos ha ido con los gobernantes demócratas hasta esa época. No voy a entrar en hacer toda la historia de los que siguen, de Harding, de Coolidge, de Hoover, de Roosevelt, de Truman, de Eisenhower, etcétera. No voy a seguir con eso porque aquí me pasaría muy buen tiempo. Pero entonces, bueno, retornemos a 1919, cuando hay esa propuesta de que nos compren parte de Sonora y y la totalidad del territorio de Baja California. Entonces surge en uno de los diarios estadounidenses que se publica en una población pequeña del estado de Wisconsin, la población se llama Racine, y en el The Racine Journal News se publica que qué lindo se verían los Estados Unidos en su mapa si compraran Baja California, porque por el lado este iban a tener el brazo de la Florida y por el lado oeste iban a tener el brazo de la Baja California.
Y pues lo único que les faltó decir fue que de pronto les entrara el amor, unieran los brazos y se llevaran de una vez lo que nos quedaba, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota que surgió en el proceso de investigación. Mientras tanto, en el Senado estadounidense, Cabot Lodge no descansaba y buscaba aliados. Y uno de los aliados que encontró fue un senador demócrata, nuevamente, por Utah, de nombre William Henry King, quien decide llevar al Pleno una propuesta para que se cree una comisión que se encargue de investigar los asuntos mexicanos. La comisión se crea y es llevada al Pleno, el Pleno la aprueba y se crea el Subcomité de Relaciones Exteriores para investigar los asuntos mexicanos, la cual, por razones de síntesis, denominé la Comisión Fall. Los objetivos o las razones por las cuales esta comisión se crea era para reclamar daños y perjuicios en bienes y propiedades y personas estadounidenses en México, aun cuando en realidad lo que se buscaba era demostrar que Woodrow Wilson no era capaz de defender a los estadounidenses en un país pequeño, empobrecido, en proceso de reconstrucción. En ese contexto pasa el tiempo y el secretario de Estado, Robert Lansing, de quien hay una anécdota muy interesante sobre aquellos a quienes de que no era necesario invadir a México. Eso lo dijo años después, en 1921, en una carta que dirigió a William Randolph Hearst, el dueño de una cadena de la cadena de periódicos estadounidenses, el cual es el que inspira la película de Orson Welles, El Gran Ciudadano. El Ciudadano Kane, gracias. El Ciudadano Kane. Entonces, Lansing dice que no es necesario invadirnos con enviar estudiantes mexicanos a los Estados Unidos, es suficiente para que ellos regresen a México e impongan un tipo de gobierno proestadounidense. Aquí en este salón nos encontramos un par de los estudiantes que enviaron, hay muchísimos años después, mi amigo Guillermo Robles Martínez y un servidor, formamos parte de la generación que en los años 80 el presidente López Portillo envió a estudiar a los Estados Unidos maestrías y doctorados, y ninguno de los dos que estamos aquí regresamos colonizados a tal grado de que quisiéramos convertirnos en estadounidenses de segunda o de tercera. Bueno, ese pasaje lo narra la doctora Galeana en el prólogo de este libro. Si están interesados, ahí lo pueden leer con mayor amplitud. Bueno, pero en 1919 Lansing decide que enviar un ultimátum a México diciéndole que si no se cumplían o no pagaban inmediatamente por todos los daños causados, iban a establecerse sanciones económicas, podíamos llegar al rompimiento de relaciones diplomáticas, y si todo eso no funcionaba, de nueva cuenta vendrían los Marines. En el informe de Carranza de septiembre del 19 viene una respuesta diciendo que ya se creó una comisión para analizar eso, que en el momento que esa comisión determinara si era factible o no el pago de daños y perjuicios, pues bueno, entonces veríamos cómo nos arreglábamos. Por un lado, al embajador Henry Fletcher decían que habían sido 577 asesinados, una agrupación denominada Asociación Nacional para la Protección de los Derechos de los Estadounidenses en México decían que eran 396, total ni en eso se podían poner de acuerdo. Pero independientemente de todo eso, la Comisión Fall ya estaba lista para iniciar sus actividades. Se instala el 8 de septiembre del 19
formada o encabezada por Oliver Fold, el senador republicano por Nuevo México, por Marcos Aurelio Smith, que era un senador demócrata por Arizona, y por Frank Bosworth Brandegee, que era un senador republicano por Connecticut. Esta comisión decide que se va a convertir en una comisión itinerante a lo largo de los Estados Unidos, que celebra audiencias en El Paso, en San Antonio, en Laredo, en Brownsville, en el estado de Texas, en Tucson y Nogales, en Arizona, en San Diego y Los Ángeles, en California, en Washington y en Nueva York. En todas estas hay un total de 257 personas que van y presentan su declaración. Fueron personas de todo tipo. La primera audiencia se celebra el 9 de septiembre del 19 y el primero que lo hace es una persona de nombre Samuel Guy Inman, quien había sido el representante de las iglesias protestantes en México. Samuel Guy Inman estaba establecido en Piedras Negras, Coahuila, por pura coincidencia mi ciudad natal, y ahí en 1913 establece una amistad muy cercana con Venustiano Carranza Garza, entonces gobernador de Coahuila, quien acababa de declararse en rebeldía en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Guy Inman era director de una escuela patrocinada por las iglesias protestantes que se denominaba Instituto del Pueblo, y las instalaciones de este instituto sirvieron de oficinas, de centros de reunión y demás y para otros eventos a Venustiano Carranza, por lo cual se desarrolla una amistad muy personal entre Inman y Carranza. Obviamente, cuando se le cuestiona a Inman sobre las características de Carranza y qué opinaba de Carranza, la opinión fue totalmente positiva. Cuando a Inman se le cuestiona si Carranza era estadounidense, Inman lo que contesta es que eso era totalmente falso y había razones para ello. Carranza, como un hombre visionario, sabía que México no podía vivir aislado del resto del mundo, y a mucha de la gente que a él lo rodeaba los mandó a estudiar a Estados Unidos. Fue el segundo gran personaje mexicano que envió gente a estudiar a los Estados Unidos. El primero que lo hizo, ustedes no lo recuerdan, se llamaba José María Morelos y Pavón, y envió a su hijo Juan Nepomuceno Almonte a estudiar. Claro que los resultados con Almonte, pues todos los conocemos, no fueron lo positivo que deberían de haber sido, pero debemos tomar en cuenta que poco le duró su padre y poco tiempo tuvo de aprender del generalísimo Morelos. Entonces Carranza era un hombre que se preocupaba por la educación de manera muy importante, envió gente a estudiar a los Estados Unidos, envió gente a estudiar a la Ciudad de México, porque él sabía que para gobernar requería de gente preparada. Esto viene al traste con lo que muchos han vendido de la gente que se involucró en la revolución, de que eran generalotes, que eran gente impreparada. Cuando uno revisa los textos que ellos elaboraron, pues caray, hasta da envidia del lenguaje que utilizaban todas las personas involucradas en el gobierno mexicano en aquellos tiempos. Posteriormente a ellos siguen a Inman siguen otros representantes de iglesias protestantes, entre ellas una persona que estaba encargada de las colonias mormonas de mormones en el estado de Chihuahua. Su nombre era Junius Romney, que por pura casualidad era el tío
de quien en 2012 contendió por la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney. De hecho, el padre de Mitt Romney nació en el estado de Chihuahua, en una de las colonias mormonas que había ahí. Posteriormente, tras de que los protestantes emiten opiniones positivas de lo que estaba pasando en México, diciendo que ellos podían desarrollar sus actividades respetando las leyes sin ningún problema, se presentan los representantes de la Iglesia Católica. El primero de ellos fue un sacerdote de nombre Francis P. Joyce. El nombre estoy seguro que no les dice a ustedes nada. Bueno, Francis P. Joyce lo primero que declara es que el gobierno de México, que el gobierno de los Estados Unidos había sido un irresponsable porque no habían apoyado a Victoriano Huerta cuando usurpó el poder en México. Su alegato lo basaba en el hecho de que Victoriano Huerta hubiera sido un aliado de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, de que Victoriano Huerta no era el responsable del asesinato del presidente Madero, pero ante todo que Victoriano Huerta era un católico devoto que puntualmente iba a confesarse ante él, ante el padre Joyce. Otra persona que fue a declarar en ese momento fue Henry Lane Wilson, de todos conocido, quien también fue a negar que Victoriano Huerta hubiera tenido algo que ver con el asesinato del presidente Madero. En igual forma recriminó al gobierno de Wilson o al gobierno de Taft en aquel momento no haberlo apoyado. Llegó un tercer católico o miembro de la curia católica de nombre Francis Clement Kelly, quien arguyó así de buenas a primeras que en México la Iglesia jamás, excepto durante la colonia, había estado confabulada con el Estado mexicano. Este señor seguramente le pasó de noche lo que sucedió durante la primera mitad del siglo XIX, cuando en todas las constituciones que se publicaban en México establecían como requisito primordial para casarse o para ser nacionalizado, para ser ciudadano mexicano, profesar la religión católica. Entonces, de ahí partimos. Posteriormente se presentan los petroleros, encabezados por Edward Doheny, quien era el representante de la Mexican Petroleum Company, William Buckley, quien era un abogado de los petroleros, Frederick Kellogg, hermano del futuro secretario de Estado, Frank Kellogg, y todos ellos adoptan la postura que ya nos señaló el doctor Ávila, que estaban temerosos de que en México fueran a quitarles sus propiedades, que fueran a hacer retroactivos las leyes mexicanas. Por su parte también hicieron comparecencia ante ese comité periodistas, porque el gobierno mexicano siempre estuvo preocupado por invitar a periodistas estadounidenses que vinieran a enterarse de primera mano qué estaba sucediendo en México. Los periodistas, entre ellos John Kenneth Turner, dieron opiniones muy positivas de lo que pasaba en México y descalificaron cualquier intento de invasión. Hubo algunos ciudadanos mexicanos, que también fueron a hacer su declaración, 5 nada más. 3 aún tenían la ciudadanía mexicana y 2 ya habían optado por la estadounidense. Entre estos últimos estaban Rafael Martínez Carrillo, quien era un abogado en Nueva York, y Emiliano López,
quien había sido subsecretario de Gobernación en la época de Victoriano Huerta. Ustedes se podrán imaginar cuál fue la opinión que ellos dieron. A ellos dos se añadieron otras personas del nombre Manuel Esteva y C. Campa, que se dedicaba a transportar trabajadores mexicanos a los Estados Unidos. Y una tercera persona fue una mujer de nombre María Thierry, quien era una religiosa perteneciente a la Orden de las Carmelitas Descalzas, donde había adoptado el nombre de Elías del Santísimo Sacramento. Esta persona, la señora Thierry, la señorita Thierry, porque era monja, su argumento para descalificar al gobierno de Venustiano Carranza fue que cuando los carrancistas arribaron a la ciudad de Querétaro, habían desacralizado las imágenes que se encontraban en los templos y aparte habían cometido el pecado capital de convertir a los templos en bibliotecas. Ese era el argumento de esta ciudadana. ¿Qué pasaba mientras tanto en México? El presidente Carranza, con una actitud digna de un estadista, de un hombre que respeta la investidura presidencial, guardó silencio. Él no se iba a involucrar en las acciones que estaba llevando una comisión en el interior de un país y él no tenía nada que opinar sobre lo que hicieran los estadounidenses y menos rebajarse como líder de un país a meterse en asuntos internos del otro para ver qué hacía una comisión cuyos fines eran eminentemente políticos. Eso sí, envió a sus segundos, al encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hilario Medina, que declarara que aquel ciudadano mexicano que fuera a presentar testimonio ante la comisión sería declarado traidor a la patria. Otro funcionario que hizo una cierta intervención ahí fue el ministro de Hacienda, Luis Cabrera Lobato, quien invitó a Oliver Folt que viniera a México y se percatara de lo que estaba realmente sucediendo en el país. Obviamente Folt declinó la invitación y lo que hizo fue invitar a Cabrera que fuera a comparecer ante la comisión, y Cabrera muy amablemente lo mandó allá donde se iba a ir aquel señor y le dijo que México no tenía, ningún gobernante mexicano tenía por qué andar por allá. Pero ¿qué pasa? Aquí en todo este proceso de la Comisión Folt sucede algo interesante, dos eventos muy importantes en el mes de octubre de 1919, con la comisión ya en pleno. Uno, el 2 de octubre, el presidente Woodrow Wilson, ante el trajín que traía tratando de convencer a sus paisanos de que era conveniente ingresar a la Liga de las Naciones, sufre un infarto cerebral. Y a partir de ese momento es recluido en las habitaciones de la Casa Blanca y el país lo empiezan a gobernar la esposa de Wilson, su médico de cabecera y su secretario particular. Y a partir de ese momento nadie sabe cuál es realmente la condición física del presidente Wilson. Todo el mundo estaba expectantes. ¿Qué sucede cuando no hay líder? Todo el mundo trata de tomar decisiones. Pero antes de llegar a ese punto, el 19 de octubre del 19, en Puebla, surge un evento. De pronto se anuncia que el cónsul de Estados Unidos en Puebla, William Oscar Jenkins, había sido secuestrado por unos fascinerosos. Y empiezan a contar una historia que resulta pues así como de película del oeste, que el hombre estaba en su negocio cerrándolo y de pronto llegan 3 bandidos, se lo llevan en un carro y bueno, empieza todo. Obviamente esta noticia en los Estados Unidos pues provoca que las voces que estaban en contra de México inmediatamente
demanden una intervención armada porque el presidente Carranza era incapaz de asegurar la vida de los estadounidenses en México, que esto era una muestra por la cual debería de inmediatamente tomarse un acto armado. Bueno, la relación de Jenkins, que aquí la describo con mayor detalle cómo se da el secuestro, empieza a caer en una comedia de errores, se empieza a sospechar que el secuestro no fue tal, que se le había visto a Jenkins por ahí con los captores unas horas antes, que no se le habían llevado el lomo de caballo, que se lo habían llevado en carro, en fin, total que al final de cuentas se paga una cantidad de rescate por Jenkins y después, pues cuando empiezan toda esta serie de rumores, la justicia va y toma a Jenkins y lo instala en la penitenciaría. El gobernador de Puebla, Alfonso Cabrera Lobato, hermano del secretario de Hacienda Luis Cabrera, dice que hay que aplicar la ley, hay toda una serie de intervenciones de parte de la embajada y finalmente se suelta Jenkins, se ordena que se suelte Jenkins con una fianza y Jenkins se rehúsa a salir de la cárcel. La fianza eran $500, Jenkins no quiere salir, Jenkins en la penitenciaría tenía instalada unas oficinas y de ahí estaba despachando normalmente. Ahora ustedes se preguntan quién es Jenkins, probablemente algunos de ustedes no lo sepan, otros sí. Jenkins es un hombre que llegó después de su liberación, llegó a amasar una fortuna muy importante y su influencia tuvo repercusiones muy grandes en México. Ustedes recuerdan el Banco de Comercio, lo que hoy es Bancomer. Banco de Comercio era propiedad de Manuel Espinosa Iglesias, quien se formó al lado de Jenkins. Ustedes no sé si recuerdan que había un periódico que se llamaba El Heraldo de México, propiedad de la familia Alarcón, de Gabriel Alarcón. Gabriel Alarcón hizo su fortuna con la cadena de cines Oro y también era gente que se formó al lado de Jenkins. Hay quien dice por ahí que un par de personajes máximos de nuestra política mexicana, el general Manuel Ávila Camacho y el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, tuvieron como gran respaldo en sus inicios el apoyo de Jenkins. De ese tamaño era la fuerza que llegó a tener William Oscar Jenkins. Pero bueno, retornemos a 1919. Jenkins estaba recluido y mientras tanto en el Senado estadounidense, pues todo el mundo ya estaba encontrando la forma de que iba a ver cómo armaban una invasión a México. El secretario Lansing, sintiendo que podía tomar decisiones por sí mismo, el presidente estaba incapacitado, nadie lo podía ver, entonces se asocia con los republicanos y entonces entre Fall, Cabot Lodge y todos deciden que el Senado va a emitir una resolución para declarar que se efectúe una intervención militar en México. Sin embargo, pues todo el mundo ahí quería sacar raja de ello. El 3 de diciembre del 19, Albert Fall iban a subir al pleno la votación y Albert Fall dice no, mejor vamos a pedir una audiencia con Wilson. Al cabo Wilson seguramente está impedido y nos van a decir que no nos recibe. Entonces deciden aplazar la votación porque Fall quería jugar sus cartas para decir, bueno, yo soy el gran promotor de esta invasión, yo soy el que voy a salir como el líder. Y entonces, cuando envían la propuesta, para su sorpresa, reciben una contestación diciéndoles que el presidente Woodrow Wilson los va a recibir el día 5 de diciembre, a Albert Fall y a otro miembro del Senado
para discutir lo que ellos quieran. Llegan a la alcoba de Wilson. Wilson estaba postrado, físicamente no estaba en condiciones de estar de pie. Y antes de iniciar tras los saludos de rigor, antes de que se inicie la conversación, se aparece el doctor Grayson, que era el médico de cabecera de Wilson, y le dice: señor presidente, acaba de llegar un mensaje anunciándonos que el señor Jenkins acaba de ser liberado. Entonces, uno de los argumentos que llevaba Fall para convencer a Wilson de que se declarara la intervención militar, pues ya se viene abajo. Acto seguido, el presidente Wilson se encuentra en que el presidente Wilson estaba plenamente consciente, enterado de todo lo que se había armado en el Senado, qué es lo que le iban a plantear. ¿Saben ustedes quién le había enviado toda la información? Robert Lansing. Robert Lansing a última hora se arrepintió y decidió informarle a su jefe todo lo que había participado tramando para la invasión. Obviamente, lo primero que les dice Wilson: señores, recuerden que la política exterior de los Estados Unidos, de acuerdo a la Constitución, la define el presidente, y el presidente soy yo. Entonces no hay ninguna resolución del Senado que valga. Pero envíeme un informe de todo lo que ustedes están planteando. Obviamente Wilson ya sabía de qué se trataba. Entonces, días después de recibir el informe, Wilson niega la resolución que trataban de adoptar los senadores estadounidenses. Ello no impidió que la comisión siguiera sesionando, y así lo siguió hasta el 20 de mayo de 1920. A las 14:30 horas de ese día, el último testigo, un miembro del grupo de los Texas Rangers de nombre W.H. Hanson, concluye su declaración. Habían sido 257 testigos. Y aquí lo más paradójico es que 12 horas después, en la Sierra de Puebla, en Tlaxcaltalongo, Venustiano Carranza caía abatido por las balas de Rodolfo Herrero, porque un coronel del hombre Lázaro Cárdenas del Río se le había atravesado una creciente y no pudo cruzar el río para llevar a cabo la acción que finalmente ejecutó Rodolfo Herrero. Ese fue el fin de Carranza, fue el fin de la comisión en cuanto a audiencias, porque días más tarde la comisión emite sus recomendaciones. ¿Y cuáles eran en síntesis las recomendaciones de la comisión? Pues que nos convirtiéramos en protectorado de Estados Unidos. Decían que el artículo 3 de la Constitución no debía, en la cual establecía no contenido religioso en la educación, no debía de ser aplicable a los estadounidenses, principalmente religiosos protestantes que enseñaban en México, que el artículo 130 de que los religiosos no podían poseer propiedades no se aplicaba a los estadounidenses, que el artículo 27 de la Constitución, lo referente al petróleo, que ya lo comentamos, no podía ser retroactivo y se les debía respetar todo tal cual, que el artículo 33 de la Constitución, que da la prerrogativa de expulsar a los extranjeros perniciosos, debía ser excepción para los estadounidenses. Ahora bien, si México no cumplía con todas esas condicionantes, pues la solución era fácilmente, nuevamente, enviar tropas. ¿Qué sucede? En Estados Unidos se da una ola de opinión pública contraria a estas medidas. Nadie estaba de acuerdo con ellas, excepto los republicanos que seguían a Albert Fall. En México nadie las atiende
el presidente de la Huerta estamos preocupados en ver cómo va a instalar la segunda etapa de esa construcción del Estado mexicano que muchos tendemos a olvidar. Y para mí, o en mi punto de vista, la opinión del Estado mexicano moderno se da en 4 grandes etapas. La primera, cuando Venustiano Carranza Garza diseña lo que será el Estado mexicano con la Constitución de 1917. La segunda, cuando Adolfo de la Huerta Marcor se encarga de desbrozar el terreno al pacificar el país, que es algo que también se nos olvida, que en 6 meses de la Huerta Marcor logró pacificar el país, incluyendo a Francisco Villa, Esteban Cantú, Félix Díaz, Manuel Peláez y varios más por ahí. La tercera se da cuando este señor, este general Álvaro Obregón Salido, establece los cimientos, y en esos cimientos pues hubo necesidad de aplicar aquella famosa ley de plata o plomo, 50 kilos de plomo, 50 kilos de 50,000 pesos oro, o 1 kilo de plomo, pero en el cuerpo. Y la cuarta etapa se da cuando Plutarco Elías Calles construye el edificio que alberga el Estado mexicano, ese que por 70 años nos permitió crecer y desarrollarnos, que hoy parece ser que lo olvidamos, ese Estado mexicano que nos creó a nosotros, las clases medias, que pasamos de ser un país rural a un país urbano, el país que nos permitió educarnos nos permitió tener educación en las escuelas emanadas de la Revolución Mexicana, ese país que cambió, querámoslo o no, que tuvo errores, ni quien lo dude, pero esos son los 4 factores fundamentales. Retornando al 19, en Estados Unidos las recomendaciones FOL pasan a segundo término, excepto que son incorporados a la plataforma del Partido Republicano, donde los candidatos eran para presidente Warren Gamaliel Harding y John Calvin Coolidge Jr., y los demócratas simplemente la ignoran, y así vemos que se da la contienda electoral de republicanos contra demócratas, los demócratas representados por James Cox, que había sido gobernador de Ohio, y por Franklin Delano Roosevelt, que había sido el subsecretario de Marina en los Estados Unidos. Todo esto gana Warren Gamaliel Harding, y la comisión FOL pasa al olvido. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó con FOL? Pues Albert Bacon Fall se convierte en uno de los más cercanos colaboradores de Harding, al grado tal de que cuando va a tomar posesión de la presidencia Álvaro Obregón Salido, el que iba a venir como su representante con una carta personal de Harding era Albert Fall, quien para ese momento ya se había convertido en el principal promotor de que se debería reconocer al gobierno mexicano bajo cualquier circunstancia. Ya no había aquello de que porque de la Huerta había llegado al poder vía la muerte de Carranza. No, Fall ya decía que había que apoyarnos. Esto es un ejemplo de cómo republicanos y demócratas en los Estados Unidos actúan en función de intereses, no porque nos quieran, no porque nos odien, sino simplemente porque así les conviene en determinado momento. Fall finalmente no viene por una tontería que comete el que era representante del gobierno mexicano en Estados Unidos, Roberto Pesqueira, quien sin autoridad ordena a los cónsules que no le otorguen una visa para que venga Fall a México. Obviamente el gobierno mexicano inmediatamente dice que eso es una aberración, pero había un cónsul
que sí estaba de acuerdo en seguir la directriz de Pesqueira, y ese era el cónsul en Douglas, Arizona, cuyo nombre era Alonso Pesqueira y era hermano del otro Pesqueira, de Roberto. Obviamente la carrera de ambos ahí terminó. Y bueno, ahora, ¿qué pasó con Fall después de ello? Fall se convierte en secretario del Interior en el gobierno de Harding. Y pues Fall decide que, bueno, pues había sido muy amigo de Edward Doheny. De hecho, cuando Fall comparece en la comisión, que llevaba su nombre porque él lo pidió, dijo que él estaría de acuerdo a hacer cualquier cosa por Doheny, por Edward Doheny. En ese momento nadie se percató cuál sería, hasta dónde llegaría ello. Y bueno, resulta que siendo secretario del Interior, Fall decide rentar unos terrenos que pertenecían a la Armada de los Estados Unidos en un sitio que se llamaba el Teapot Dome, que estaba ubicado en Wyoming, y otros 2 terrenitos que tenía por ahí en California. Se los renta a una tasa muy baja, sin haber concursado, todo pues porque los muchachos eran emprendedores y había que apoyarlos. A las personas a quien les da este apoyo, uno se llamaba Henry F. Sinclair, quien era el representante de la Mammoth Oil, subsidiarias de la Sinclair Oil Corporation, y el otro, por pura casualidad, se llamaba Edward Doheny, de la Pan American Petroleum and Transport Company. A cambio de eso, bueno, pues había que gratificar a este muchacho, y pues desinteresadamente Doheny le da un préstamo sin intereses por $100,000, y aparte Doheny y Sinclair pues les dan algunos regalitos por $400,000, equivalentes en la actualidad a algo así como a $7 millones. Entonces esto da pie a un escándalo mayúsculo en los Estados Unidos, y finalmente Fall es sometido a juicio y se convierte en el primer funcionario en la historia de los Estados Unidos de alto nivel en ir a parar a prisión, en donde se pasa un año. Ese fue el fin de la historia de Albert Fall, quien un día quiso enjuiciar a México y a los Estados Unidos. Para terminar, quiero simplemente tomar las palabras que aparecen en uno de los 3 libros en los cuales me honraron en hacer pertenecer al Senado estadounidense en juicio a México y al presidente Carranza. Cuando vi esto el día que se hizo la presentación en el Palacio de Minería, le hice el comentario a mi amigo Sergio Castro Peña, que ya está allá al fondo, quien fue mi primer maestro en mi vida profesional, con el tiempo de vino en mi amigo, y le dije: oye, pues me pusieron muy bien acompañado en esta colección, porque hablan otros títulos de la colección INERV y mencionan Carranza, el hombre, el político, el caudillo, el patriota, escrito por la pluma viril de Francisco Urquizo, coahuilense de origen, y el otro, La herencia de Carranza, de la autoría de Luis Cabrera, acompañado por algo no menos importante, Carranza y la Constitución de 1917, una antología documental de una autora contemporánea, la maestra Josefina Moguel. Entonces, estar acompañado por esos 3 ejemplares en esta colección, pues es un honor inmerecido, sobre todo para alguien que está debutando a esta edad tardía como historiador. Pero hay algo que quiero señalar de lo que menciona Luis Cabrera con respecto al informe del 1 de septiembre de 1918 que presentó el presidente Venustiano Carranza Garza
al Congreso de México. Dice que todos los países son iguales, deben de respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe de intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la del nativo del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección ni de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país ante el que se encuentre. Esto es simplemente, y esas son palabras mías, para recordar que siempre la historia debemos de leerla en tiempo presente. Muchas gracias.